La mayoría cree que un evangelio siempre cuenta la vida de Jesús, sus señales, su ministerio, su muerte y su tumba vacía. Es el esquema que todos conocemos. Pero el evangelio de Tomás no hace nada de eso. No narra la ejecución de la época, no narra la tumba vacía, ni siquiera funciona como una biografía. Es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos tan distintos al tono de los evangelios canónicos que siguen dividiendo a creyentes, historiadores y lectores que llegan a este texto por primera vez y no saben qué hacer con él. La pregunta no es solo por qué quedó fuera de la Biblia. Esa pregunta tiene respuesta y la vamos a responder hoy con rigor. La pregunta más incómoda es otra. ¿Qué dicen realmente estos 114 dichos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se verifica que son antiguos? ¿Y qué lugar ocupa este texto en la historia del cristianismo primitivo? No vamos a construir una conspiración sobre esto. No vamos a decirte que la iglesia ocultó frases peligrosas de Jesús como si esto fuera una película de acción. Vamos a hacer algo más difícil y más interesante. Mirar el texto, los manuscritos y el debate histórico real detrás de uno de los evangelios apócrifos más estudiados del mundo. El hallazgo. Diciembre de 1945. Alto Egipto, una región llamada Nag Hammadi. Un grupo de campesinos están cavando la tierra en busca de material para abonar sus campos. Uno de ellos golpea algo con la azada. No es piedra, es cerámica. Una ánfora grande, sellada, enterrada bajo una roca. Dentro no había monedas de oro, había 14 códices. Libros encuadernados en cuero con correas para cerrarlos, en un estado de conservación impresionante. Escritos en copto saídico, la lengua de los faraones ya en su etapa tardía cristiana. Uno de esos libros llevaba este título, El Evangelio según Tomás. A diferencia de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, este texto no cuenta una historia. No hay nacimiento en Belén, no hay señales registradas, no hay pasión, no hay tumba, no hay apariciones. Solo hay dichos, 114 dichos atribuidos directamente a Jesús, sin narrativa alrededor, sin contexto de tiempo ni lugar. Solo la voz, sola, diciéndote algo. Eso ya debería detenernos. Los manuscritos y la verificación. Una pregunta que aparece siempre en los comentarios de videos sobre este tema es completamente legítima. ¿Cómo se verifica que un manuscrito antiguo es realmente antiguo? No se hace por fe, se hace por ciencia. Los investigadores emplean paleografía, que es el estudio de la escritura antigua para fechar manuscritos comparando las formas de las letras con otros documentos de datación conocida. Emplean también codicología, que estudia la construcción material del libro, el tipo de cuero, el hilo de costura, la composición del papiro, y emplean el análisis del contexto arqueológico del hallazgo. El códice copto de Nag Hammadi se data paleográficamente en el siglo IV. Eso no significa que el texto original tenga esa antigüedad. El siglo IV es la fecha de esa copia en particular. Y aquí viene algo que la mayoría de los videos sobre este tema omite por completo. Antes de que se encontrara Nag Hammadi ya existían fragmentos griegos del Evangelio de Tomás. Se hallaron en Oxirrinco, otro yacimiento egipcio excavado desde finales del siglo XIX. Esos fragmentos griegos se datan entre los siglos II y III. Al compararlos con el texto copto demuestran dos cosas. Primero, que el Evangelio de Tomás circulaba en griego antes de ser traducido al copto. Y segundo, que la transmisión del texto fue notablemente fiel. Esto le da al Evangelio de Tomás más profundidad histórica de la que suelen reconocerle los videos sensacionalistas. No es un texto copto tardío inventado de la nada. Tiene raíces que llegan al menos al siglo II y posiblemente antes. La fecha. Lo que sí sabemos y lo que no.
La datación del Evangelio de Tomás es uno de los debates más activos entre los especialistas en cristianismo primitivo. Conviene ser honesto sobre lo que ese debate produce. Hay investigadores que defienden que algunas tradiciones recogidas en el texto podrían ser muy antiguas, comparables en origen a fuentes que están detrás de los evangelios canónicos. Es la posición más optimista sobre la antigüedad del texto. Pero la mayoría de los especialistas sitúa la composición del Evangelio de Tomás tal como lo conocemos, entre finales del siglo I y el siglo II. No es la posición de nadie que quiera tapar ninguna verdad. Es el resultado del análisis de la lengua, las dependencias literarias con otros textos y los paralelos con tradiciones que emergen en ese periodo. Lo que sí se puede decir con seguridad es esto. El Evangelio de Tomás no fue inventado en el siglo IV para engañar a nadie. Tampoco es con total certeza anterior a los evangelios canónicos en su forma completa. Lo más honesto desde el punto de vista histórico es reconocer que el texto probablemente creció en capas. No fue escrito de una sola vez. Pudo reunir tradiciones antiguas junto a añadidos posteriores. Eso lo convierte en un testimonio complejo de cómo circulaban los dichos de Jesús en comunidades distintas. Los dichos, qué dicen y por qué desconciertan. Ahora viene lo que muchos videos prometen pero nunca entregan. ¿Qué dice el texto realmente? El primer dicho ya fija el tono de todo. Dice así: el que encuentra la interpretación de estas palabras no gustará de la muerte. No es una promesa de salvación por fe, no es promesa de resurrección del cuerpo, es promesa de algo que se obtiene por comprensión, por interpretación. Eso solo ya es completamente distinto al esquema de los evangelios canónicos. El tercer dicho introduce la idea del reino. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. No lo ubica en un templo, no lo ubica en una institución. Lo coloca en el interior del ser humano como condición de autoconocimiento. El mismo dicho continúa: cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Esto genera una pregunta que aparece repetidamente entre quienes leen el texto por primera vez. ¿Por qué estas palabras no están en la Biblia? La respuesta no es por qué las suprimieron por miedo. La respuesta histórica es más precisa que eso. Estas ideas, esta teología que prioriza el conocimiento interior sobre la narrativa de salvación por evento, no encajaban con la forma en que la gran mayoría del cristianismo del siglo II y III entendían quién era Jesús y qué significaba seguirlo. No es supresión de una verdad incómoda, es una competencia teológica real entre comunidades distintas que tenían memorias distintas de Jesús. Otro dicho que genera confusión es la Logión 14. Allí el texto parece desaconsejar el ayuno, la oración y la limosna. Muchos lectores se preguntan, ¿entonces Jesús contradecía sus propias enseñanzas? La respuesta histórica en ese dicho hay que leerlo dentro del marco teológico específico del texto, que privilegia la autenticidad interior sobre el cumplimiento de prácticas externas. No es que Jesús dijera una cosa en los canónicos y otra cosa aquí. Es que este texto representa otra tradición, otro énfasis, otra escuela dentro del cristianismo primitivo. ¿Por qué no está en la Biblia? Esta es la pregunta que más divide a las personas que llegan a este tema y merece una respuesta sin simplificaciones. El canon bíblico no fue fijado en un solo concilio, un solo día por un solo decreto. Fue un proceso largo. A finales del siglo II, las comunidades que se reconocerían como la iglesia mayoritaria ya tendían de hecho hacia 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa convergencia no llegó por decreto imperial, llegó por uso litúrgico, por autoridad apostólica percibida y por las polémicas internas del cristianismo primitivo. El Evangelio de Tomás ya era conocido en ese periodo, no fue descubierto en 1945 como si nadie lo hubiese visto antes. Orígenes, uno de los primeros teólogos sistemáticos del cristianismo, menciona que está en circulación un evangelio atribuido a Tomás.
Hipólito de Roma y Cirilo de Jerusalén lo asocian con corrientes que ellos consideraban heterodoxas. Eso no es lo mismo que decir que la iglesia lo enterró en el desierto por miedo. Lo que ocurrió es que fue excluido del uso litúrgico y considerado sospechoso por comunidades que tenían criterios distintos para definir qué era autorizado y qué no. ¿Esos criterios eran siempre espirituales? No necesariamente. ¿Eran siempre políticos? Tampoco. Eran criterios de una institución en formación que tomaba decisiones reales con consecuencias reales. Y aquí está la distinción que los videos de conspiración nunca hacen. Excluir algo del canon no es lo mismo que destruirlo. El Evangelio de Tomás sobrevivió, fue copiado, fue preservado, llegó hasta nosotros. Si alguien quería enterrarlo para siempre, hizo un trabajo bastante deficiente. ¿Qué es el gnosticismo y por qué importa aquí? El Evangelio de Tomás suele etiquetarse como gnóstico, y esa palabra llevó un peso enorme en la historia del cristianismo. El término gnosis en griego simplemente significa conocimiento. El que tiene gnosis es el que conoce, el que ha recibido una comprensión que va más allá del nivel ordinario. En el contexto cristiano primitivo, corrientes gnósticas sostenían que la salvación no venía de creer en un evento histórico, sino de alcanzar una comprensión interior de la propia naturaleza espiritual. Los especialistas debaten si el Evangelio de Tomás es gnóstico en sentido estricto, o si simplemente comparte algunas características de ese universo. Hay dichos en el texto que encajan bien con teologías gnósticas. Hay otros que resuenan con enseñanzas que también aparecen en los evangelios canónicos. Lo que el texto no hace en ningún caso es presentar la gran narrativa de redención y juicio que articula la teología dominante del Nuevo Testamento. No hay figuras de adversidad sobrenatural. No hay apocalipsis en el sentido clásico. La ausencia de esas figuras no prueba que alguien las censurara, prueba que esta tradición eligió poner el foco en otro lugar, en el autoconocimiento, en la interpretación, en la búsqueda. Eso hace del Evangelio de Tomás un testimonio histórico extraordinario de la pluralidad del cristianismo primitivo. No es el Evangelio verdadero que la Iglesia ocultó. Es una de las muchas voces que el movimiento, que durante sus primeros siglos fue mucho más diverso de lo que cualquier versión oficial suele reconocer. El Evangelio de Tomás no resuelve los grandes interrogantes sobre el origen del cristianismo. Ningún texto puede hacer eso. Lo que sí hace es ampliar el mapa. Recordarnos que antes de que hubiera un canon había comunidades distintas, con memorias distintas de Jesús, con preguntas distintas sobre qué significaba seguirlo. Algunas de esas comunidades enfatizaban la historia, la cruz, la tumba vacía, la resurrección como evento. Otras enfatizaban la interpretación, la búsqueda interior, el autoconocimiento, la comprensión de los dichos como camino. El texto que llegó hasta nosotros en esa ánfora de Nag Hammadi es el producto de una de esas otras comunidades. Sobrevivió enterrado en el desierto durante siglos. No porque alguien lo rescatara heroicamente de los archivos secretos del Vaticano, sino porque alguien en algún momento del siglo IV lo enterró allí, quizá para protegerlo, quizá para preservarlo de decisiones que ya se estaban tomando sobre qué textos eran aceptables y cuáles no. No lo sabemos con certeza, y esa incertidumbre honesta es, en sí misma, parte de lo que hace que este texto siga importando. Lo que importa es que existe, que se puede leer, que se puede cuestionar y que las preguntas que genera no son preguntas fáciles, ni para creyentes ni para escépticos. Suscríbete a Divinidad Oculta, activa la campanita y déjame tu like para seguir explorando las páginas perdidas de la historia sagrada. Soy la voz de Divinidad Oculta. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de lo desconocido. Y recuerda, la verdad está ahí, pero solo se revela ante quienes tienen el valor de buscarla. Hasta el próximo misterio.